Si os parece, empezamos esta ventana del paciente y empezamos con ACADE, ¿vale? El tema propuesto es fomentar la investigación. Bienvenido. Buenas tardes. Decía Severo Ochoa que la investigación necesita más cabezas que medios. Las asociaciones de pacientes carecemos de medios, la mayoría, o son muy escasos. Entonces nosotros lo que tratamos es de poner cabeza. En nuestros estatutos está recogido en los objetivos fomentar la investigación y colaborar en la investigación. Hemos visto a lo largo de la mañana lo importante que es la investigación. Pero antes de seguir, me voy a permitir hacer la presentación. Ahí ven el logo de CEADE y debajo ACEADE. El presentador ha dicho que ahora iban a poner ACEADE. Aunque los acrósticos son muy similares, el significado es muy distinto. CEADE es como una federación, es la coordinadora española de asociaciones de espondiloartritis, que agrupa en la actualidad a 20 asociaciones. La pandemia se llevó muchas vidas humanas y también se llevó a 12 de nuestras asociaciones que han desaparecido. Nosotros, una de ellas es ACEADE, que es la Asociación Cordobesa de Enfermos Afectados de Espondilitis, que es la primera asociación de esta singular patología reumática que se creó en España, allá al principio de la década de los 90. Y esta asociación, como decía al principio, y tanto la asociación como la coordinadora, apuesta por la investigación. Y creó en el año 2010 un premio a nivel iberoamericano de investigación con el nombre de José Román. José Román fue el primer presidente que hubo de una asociación de esta patología reumática. Y voy a definir, para que los que no la conozcan, hay más de 200 enfermedades reumáticas y una de ellas, muy singular, es la espondilitis. Es una enfermedad crónica, muy dolorosa, discapacitante, de etiología desconocida, por eso es tan importante la investigación, que afecta, según datos epidemiológicos, entre el 0,5 y el 1% de la población en general. Y la enfermedad, el término espondilitis, viene del griego espondilos, que es el eje vertebral, y con el sufijo itis. Hay una inflamación, generalmente empieza con una lumbalgia que se confunde con una lumbalgia mecánica y es una lumbalgia inflamatoria y va produciendo una desaparición de las articulaciones y llega a fundirse la columna vertebral o las articulaciones sacroilíacas, una enfermedad tan antigua como la humanidad. La momia de Ramsés II pues demuestra que él tuvo espondilitis. Los romanos llamaban hombres de palo a las personas que padecían espondilitis. Y siempre se ha dicho que es una enfermedad que es muy singular dentro de la reumatología. Hasta hace 20 años el pronóstico era realmente desesperanzador, pero a partir de la aparición en el comercio, en la investigación de los fármacos anti-TNF, los conocidos como biológicos, ha supuesto un cambio total en la evolución y de hecho a los enfermos que están recibiendo este tratamiento y les va bien, pues hacen una vida relativamente normal. Los que ya tenemos cierta edad hemos pasado con un gran desconocimiento el periodo de diagnóstico de la enfermedad hasta hace muy poco estaba en 8 años, ahora está aproximadamente en 3 años, 4 años y medio el
diagnóstico, que es una de las cosas que siempre, y ya digo que es muy difícil de diagnosticar, no es que porque los profesionales que tenemos, y sobre todo en España, son unos grandes conocedores de esta enfermedad. Los reumatólogos de España son valorados en el mundo entero como verdaderos pioneros científicos en detectar pronto esta patología reumática. Como decía, la investigación es tan fundamental, y me pongo a hablar y se me olvida, ya he dicho lo del premio iberoamericano José Román. A lo largo de esto, desde el año 2010, pues los mejores reumatólogos de España, al principio costó mucho dar visibilidad al premio. Hoy os puedo decir que el próximo número 12 del premio se entregará el 10 de junio y ahora mismo estamos desbordados de la cantidad de científicos, porque no solamente son reumatólogos, sino biólogos, todas las rehabilitadores, todas las especialidades que de alguna forma tienen que ver con la patología, pues están presentando sus trabajos a la convocatoria, como digo, de este 12 premio. Bueno, pues a lo largo ahí tenemos una demostración de la calidad de los reumatólogos que han intervenido. Entonces, tenemos un compromiso con la investigación. No solamente, como digo, fomentarla, y valoran mucho los científicos el que, ya sabéis, los científicos se meten en su laboratorio, su microscopio a estudiar las causas, la forma de mejorar la calidad de vida del paciente con espondilitis, pero el premio sirve para que ese científico le ponga cara a quién está trabajando, para quién está trabajando. Y es una de las mayores satisfacciones que se llevan cuando podemos conversar cara a cara, y nosotros además tenemos la oportunidad de agradecer. Esta mañana se ha valorado aquí mucho la palabra gracias. Nosotros la utilizamos con mucha frecuencia, coincidimos plenamente con nuestro recordado Albert Llobel, la importancia que tiene la palabra gracias. Esta mañana había aquí una serie de personas que habían conocido. Yo tuve la oportunidad de en varias ocasiones estar con él. Mejor imposible, porque el contacto aquí está. Como se está grabando la emisión esta, pues si alguno quiere o sabe de alguien, de algún familiar, se puede poner en contacto o bien con la coordinadora o bien con ACEADE directamente. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muy bien. A continuación, el turno es para PEPOC, el tema propuesto, beneficios y el ahorro de la retirada del visado de la triple terapia cerrada. Vale, perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Soy Nicole, la portavoz de la Asociación de Pacientes con EPOC, APEPOC. Hoy, en el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, hemos querido dar a conocer lo que es nuestro proyecto de éxito relacionado con el derecho del acceso y el derecho de la equidad. Ahora os lo comento. La EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, posiblemente no es conocido para todo el mundo, aunque sí os tengo que comentar también que representamos a potenciales 3.195.000 personas en España, que se dice pronto. Digo potenciales porque desgraciadamente muchos de nuestros pacientes no están diagnosticados. Luego os lo comento un poquito más. Es decir, la EPOC es la cuarta causa de muerte en España y la tercera causa de muerte a nivel mundial. Es realmente una enfermedad muy preocupante, crónica, no reversible, progresiva, como decía anteriormente, y desgraciadamente se diagnostica con mucha dificultad. El infradiagnóstico que tenemos en la EPOC es del 74,7%, simplemente para
que os podéis hacer una idea, lo importante realmente es diagnosticar lo que es el EPOC. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestros pacientes cuando se diagnostican ya tienen un grado de severidad bastante importante y esto implica también más hospitalizaciones, peor calidad de vida y a su vez también más tratamientos. Muchos de nuestros pacientes necesitan 2 o 3 inhaladores a la vez, no solamente una vez al día, sino varias veces al día. Eso evidentemente condiciona mucho lo que es el tema de la adherencia. Hace algunos años salió al mercado un dispositivo único que reunía los diferentes principios activos en un inhalador, lo que se llama la triple terapia cerrada. Lo que sí es cierto que este inhalador único solamente puede estar, por supuesto, prescrito por lo que es un médico, pero tiene que pasar por una inspección sanitaria. Es decir, que aunque el médico considere que realmente el paciente necesita este inhalador de triple terapia cerrada, tiene que pasar por una inspección sanitaria para que realmente lo pueda tener. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que muchos de nuestros pacientes más vulnerables, los más graves, no tienen acceso a este inhalador único. Entonces nosotros lo que hicimos por parte de lo que es la asociación, un recorrido institucional por toda España, por todos los partidos políticos, acudiendo a todos los diputados y portavoces de las comisiones de sanidad de todas las comunidades autónomas, para explicarle esta temática. Para haceros una idea, hemos tenido casi 130 reuniones con diputados y portavoces de sanidad y seguimos estando en contacto con ellos. Entonces, gracias a estas reuniones, hace 2 años, el día 21 de marzo del 2021, se retiró de momento lo que es el tema del visado. Nosotros seguimos luchando para que así sea. Hemos nombrado a nuestros representantes, a los diputados que más apoyo nos hayan dado. Entre ellos, por cierto, también está la ex ministra Carolina Darias. Lo hemos nombrado embajadores de EPOC y les estamos implicando directamente para que nos ayuden a retirar el visado definitivamente. Pues esto es un poco lo que queremos. Queremos que se retire el visado para la triple terapia cerrada y seguiremos luchando por ello. Muchas gracias. Espero que me haya mantenido más o menos en el tiempo. Perfecto. Gracias. Ajustada en tiempo, sí, señor. El turno ahora es para ASACO. El representante de ASACO está aquí. Perfecto. Proyecto Bienestar, bienvenida. 5 minutitos. Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es Charo Hierro, soy la presidenta de ASACO, que es la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario y Ginecológico. Y decimos afectados porque tanto están afectadas las pacientes como todo su entorno familiar, parejas, hijos, hijas, etcétera. Aunque tengo que reconocer que alguna vez nos han regañado por poner esa O en afectados. El cáncer ginecológico es uno de los más desconocidos y de los que menos atención han recibido a lo largo de los años en este país. Actualmente, el más grave de ellos es el cáncer de ovario, por lo difícil que resulta detectarlo. Se confunde con síntomas que pueden ser leves del aparato digestivo y, de hecho, el 80% de los casos se diagnostican en estadios muy avanzados, en estadio 3 y en estadio 4. Esto hace que, por supuesto, el pronóstico sea muchísimo peor cuando se detecta y anualmente se detectan en España unos 3.600 casos de cáncer de ovario. Nosotras somos una asociación que trabajamos en el ámbito nacional y nuestra principal preocupación es que se puedan detectar, ya que no existe método de detección precoz, que puedan detectarse antes en el tiempo. Y cómo, pues que las mujeres sepamos lo que es el cáncer de ovario, que los médicos de atención primaria sospechen de una posible existencia del cáncer de ovario cuando una mujer aparece con problemas digestivos, con hinchazón abdominal repetidamente en su consulta y no ceden ante las medicaciones habituales que ponen.
Todo esto supone un impacto emocional tremendo y ASACO desde el año 2014 viene desarrollando este proyecto, le llamamos Proyecto Bienestar, mediante el cual damos apoyo gratuito psico-oncológico a pacientes y familiares de pacientes. Y también, aunque no sean socias de ASACO, a toda paciente de cáncer ginecológico que lo solicite. Así como la atención psicológica, damos atención de fisioterapia a paciente, ya que las cirugías de los cánceres ginecológicos tienen una gran repercusión tanto en el suelo pélvico como en retomar las actividades, la actividad sexual con la pareja, etc. Esto os lo he explicado, los servicios de psico-oncología se extienden tanto a los familiares y allegados de las pacientes socias como a ellas mismas. Desde los inicios de este proyecto hemos atendido más de 1.119 servicios de psico-oncología, 90 servicios de fisioterapia y más de 2.200 atenciones telefónicas o por correo electrónico del equipo de voluntarias. Nosotras no somos muchas, es verdad que las que llevamos la gestión de ASACO somos poquitas, pero bueno, intentamos hacer todo lo posible por atender absolutamente a todas y os podemos asegurar que nadie se ha quedado sin atención y sin ser escuchada y valorado su caso en particular. Quería decir unas frases que son muy importantes para todas y para todos respecto al cáncer de ovario. Respecto a las revisiones ginecológicas, la citología no es un método de detección del cáncer de ovario. Hay que hacer una ecografía transvaginal en el caso de sospecha que pueda confirmar o, afortunadamente, confirmar que no existe el cáncer ginecológico. Y otra cosa es la cirugía. La cirugía es absolutamente clave en cáncer de ovario. Por lo tanto, yo animo a todas a que se informen, a toda mujer que pueda tener dudas o que pueda estar diagnosticada de un cáncer de ovario, que se informe si el equipo que le va a atender es un equipo multidisciplinar con toda la experiencia necesaria para operar un cáncer de ovario. Pues una operación de altísimo riesgo y es una operación de alta complejidad que está equiparada a las cirugías de trasplante. Este es nuestro contacto. Nuestra web está actualizada 100%, somos muy activas en redes sociales y que cualquiera que quiera, que necesite preguntar, contactar, hacernos cualquier tipo de sugerencia o apoyarnos, será muy bienvenido y muy bienvenida. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Continuamos con esta ventana del paciente. A continuación era el turno de Asia, pero iban a proponernos darle visibilidad a la incontinencia, pero por un tema de índole personal no van a poder estar con nosotros. Desde el foro les mandamos un solidario y fuerte abrazo en este momento. Así que corremos un poco el turno y es el turno para ADIP. Creo que está Cristina Fuentes con nosotros para hablar de la escasez de plasma, del poder de la alianza creada. Los donantes, un pilar importante en la sociedad. Bienvenida. Sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristina Fuentes. Estoy aquí en representación de Carlos Jiménez, presidente de la Asociación Española de Déficit Inmunitarios Primarios y de todos los miembros que componen esta maravillosa asociación. Como muchos de ustedes quizá conozcan, las inmunodeficiencias primarias son enfermedades relativamente raras que enfrentan un elevado grado de infradiagnóstico, en parte porque existen más de 300 inmunodeficiencias distintas. Una de las prioridades estratégicas de la asociación, y más durante la pandemia debido a la incertidumbre que atravesamos, era garantizar que existe un nivel adecuado de suficiencia de medicamentos derivados de plasma sanguíneo. Estos medicamentos son esenciales para la supervivencia de las personas que padecen inmunodeficiencias. Sin embargo, seguramente muchos de ustedes no sepan que se puede donar plasma directamente a través de un proceso que se llama plasmaféresis, muy sencillo,
Y quizá tampoco conozcan que tenemos una elevada dependencia del exterior respecto a estos medicamentos. La mayor parte de las inmunoglobulinas, a fecha de la redacción del documento de consenso que les voy a presentar, se importaban del exterior, concretamente de Estados Unidos, aumentando con ello la vulnerabilidad de los pacientes y también el riesgo potencial de desabastecimientos o cortes en el suministro, con la consiguiente intranquilidad para todos nosotros. Aparte de estos y otros problemas, pues esto nos llevó a pensar que teníamos que posicionar la cuestión y que teníamos que trasladar a todos los decisores públicos la necesidad de trabajar en un plan de suficiencia de medicamentos derivados de plasma. Y entendimos que el momento era ahora también, aprovechando las modificaciones y la actualización del marco europeo de referencia al respecto. Así que nos pusimos manos a la obra y organizamos a principios del año pasado una plataforma con multitud de organizaciones, asociaciones de pacientes, sociedades científicas y también donantes de plasma y de sangre, que de forma generosa y comprometida nos ayudaron a articular un consenso sobre la necesidad de alcanzar un nivel adecuado de suficiencia de medicamentos derivados de plasma. Esencial aquí es hacer mención a los donantes de sangre, que a través de la Federación Española de Donantes de Sangre nos muestran la cara visible de cómo el ciudadano responsable y comprometido puede contribuir de forma autónoma, individual, a ayudar a los pacientes. Articulamos un consenso, elaboramos un documento, una aportación de evidencia para la toma de decisiones que identificaba los retos, las prioridades y las recomendaciones de acción en la gestión, en la donación de los medicamentos derivados de plasma y en toda la cadena del proceso hasta la llegada al paciente. Y llevamos a cabo, en un tercer paso, una extensa campaña de contacto con decisores públicos, representantes parlamentarios, gestores a distintos niveles, para presentar las prioridades del consenso y para impulsar que se adoptasen medidas de verdad que llevasen a soluciones reales. No sé si fuimos pesados o resilientes, como dicen ahora, pero debo confesar que no cejamos en el empeño de hacer que todo el mundo supiera lo que son los medicamentos derivados de plasma, lo que es la plasmaféresis y por qué es necesaria para las personas que padecen inmunodeficiencias primarias. A día de hoy, ¿qué aprendizajes podemos aportar y queremos compartir con todos ustedes? Bueno, pues el primero es que a lo largo de este camino entendimos que el trabajo colectivo y multidisciplinar con distintas organizaciones, pacientes, médicos, sociedades científicas, donantes, es esencial para llegar a soluciones reales y a soluciones acertadas que puedan informar a los poderes públicos. En segundo lugar, que las organizaciones de pacientes tienen la misión también de aportar evidencia y de hacer esa labor de investigación, de datos, de creación de información, de contenido que pueda informar la toma de decisión, como digo. Y en tercer lugar, que hay que poner el foco en las medidas reales y en todo aquello que se puede impulsar a nivel público y no hay que tener miedo de hablar con los decisores políticos. Me gustaría finalizar con algo que Carlos, el presidente de AEDIP, siempre dice, que es que el paciente no hay que empoderarle, que ya viene empoderado de casa. Y esto es así porque es la persona que mejor conoce su padecimiento físico y mental, los factores y las consecuencias en su calidad de vida y que puede contribuir de forma activa y de forma cierta a la toma de decisión. Por lo tanto, desde AEDIP queremos hacer un llamamiento a todos a ser constructivos, creativos y valientes en la propuesta de soluciones a las administraciones públicas y nos ponemos también a disposición de todos ustedes para todas aquellas cuestiones en las que podamos contribuir desde la Asociación de Déficit Inmunitarios Primarios. Muchas gracias. Muy bien, aquí tenéis los datos de contacto por si queréis contactar también con la asociación. La siguiente asociación que vamos a escuchar es Lovexer. El tema propuesto es proyectos Happier en farmacias y está con nosotros Shane Fitch. Preparado. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y gracias por esta invitación hoy. Bueno, yo hablo de la Fundación LoveAir,
que somos una organización comprometida con la salud respiratoria. Yo personalmente llevo 24 años trabajando en respiratorio porque mi hijo nació con una enfermedad rara, el déficit de alfa, una antitripsina. Y a raíz de esta experiencia en asociaciones durante 12 años, trabajando a nivel nacional e internacional, vi la gran problemática que se vive en todos los países las personas afectadas por estas patologías. Creamos la fundación precisamente para combatir estos problemas y para contribuir a la sociedad aportando soluciones. Entonces, el proyecto Happier es uno de los modelos de cuidado que hemos introducido dentro de la localidad del paciente, viendo como muy compatible lo que es la solución en la comunidad entre apoyo farmacéutico, apoyo de atención primaria, apoyo desde el haber con coaches que son profesionales fisioterapeutas respiratorios, formado en atención al paciente directa, en persona o online, y que puede ayudar a esas personas a conocer las dificultades mejor que tengan, buscar hábitos, estilos de vida más saludables y ayudarles a eliminar la ansiedad, la depresión y la soledad que viven muchas personas mayores, especialmente post-pandemia. En este entorno no solo empoderamos al paciente, pero a todos los actores. En este sentido, estamos dando cursos de formación al farmacéutico para que se actualice en comprender las dificultades que a veces tienen las personas en el manejo del medicamento o en su día a día. Formamos a jóvenes profesionales que están estudiando fisioterapia respiratoria, que pueden interesarse en ser voluntariado para la fundación en el futuro o también trabajar en esta línea directamente con sus comunidades de pacientes, y ayudamos al conjunto de trabajar bien de esta manera en mini eventos, en mini interacciones que son beneficios para todos. Nuestra intención es mejorar la calidad de vida de todos y también respaldar a los médicos. Hoy hemos visto y sabemos que estamos en tiempos muy complicados para el Sistema Nacional de Salud. Las personas están muy abatidas, tanto el paciente como el médico, con lo cual creemos muy importante que unimos esfuerzos y que buscamos unas maneras de interactuar que son diferentes a los habituales, pero que pueden proveer soluciones para todos. La descarga sobre el sistema de salud es muy importante, que asumimos también corresponsabilidad como participación del ciudadano en nuestra salud, y buscamos una manera distinta a interactuar entre nosotros, pero siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, muchísimas gracias a todos, y cualquier persona que desea conocer más sobre este tipo de programa, el diseño, el desarrollo o su implementación, que está interesado en escalarlo en entorno de farmacia, en otras comunidades autónomas, pues estamos encantados de hablar y compartir con vosotros, y otras alternativas para los pacientes y para los actores de salud, que son fundamentales para que mejoramos y cambiamos a mejor todo lo que necesitamos en el sistema de salud nacional. Gracias. Muchas gracias, Shane. Continuamos con esta ventana del paciente, conociendo proyectos de asociaciones de pacientes y aprendiendo de ellos. A continuación es el turno para la Asociación Española de Meningitis. El tema propuesto es la presentación del libro Valentina, superheroína. Elena Moya, por favor. Aquí te dejo. Bueno, yo os vengo a presentar un éxito del año pasado, porque dar visibilidad a nuestra enfermedad, pues muchas veces no sabemos cómo, ¿no? Entonces, en la asociación pensamos, ¿cómo podríamos llegar a hablar bien de las vacunas? Ahora está más de moda, pero hasta hace unos años, pues realmente había muy poca información, sobre todo cómo llegar a esos niños que, por supuesto, les tienen miedo a las agujas. Entonces, se nos ocurrió este cuento, Valentina, superheroína. La meningitis es una enfermedad bacteriana que cursa las primeras horas con unos síntomas
que no son preocupantes más que fiebre alta. El problema de la meningitis es cómo evoluciona y puede evolucionar muy rápido en menos de 24 horas. Yo tuve la suerte de llegar a tiempo, con 4 añitos, al hospital, pero mi diagnóstico era meningitis bacteriana. A veces no tienes la misma suerte y las secuelas pueden ser tan graves como la tetraamputación, como nuestro embajador y embajadora, amputación de los 4 miembros, sordera, que parece una secuela no muy grave porque no es visible, pero ser sordo es una secuela muy grave, nuestra presidenta lo es, y a pesar de eso acabó la carrera de medicina. Y luego hay lesiones medulares, parálisis cerebral, secuelas muy graves porque estamos tan bien hechos que nuestro sistema de defensas va hacia los órganos principales, abandonando las extremidades, por ejemplo. Entonces, para salvar la vida de muchos afectados, se procede a una amputación. ¿Cómo hablar de vacunación y que los niños no tuvieran miedo, ¿no? Pues bueno, esta autora, superviviente de meningitis, creó esta historia. Es un cuento infantil solidario de altísima calidad, cogimos el mejor papel, la mejor calidad. Muchas veces las asociaciones buscamos elementos de merchandising para sacar ahí un poquito de dinero, ¿no? Hacemos eventos solidarios, contamos con fondos públicos o privados, aportaciones de socios si los tenemos. Y muchas veces el merchandising no sabemos qué hacer, ¿no? Bueno, pues yo os animo, si queréis dar visibilidad a vuestra enfermedad, las secuelas o cómo se puede producir vuestra enfermedad a través de un cuento. En este caso cuesta mucho, son 12 euros lo que nos cuesta a nosotros y lo vendemos por 14. Evidentemente ahí no está el interés de recaudación, sino de difusión de la enfermedad y de la prevención a través de la vacunación. Esta es nuestra portada. Hoy os he traído la versión de Lucía, mi pediatra. Los que sois jóvenes padres o madres seguramente la conoceréis. Es nuestra madrina. Ella sufrió también a la edad de 5 años una meningitis bacteriana, afortunadamente sin secuelas, por eso es pediatra, para que ningún niño sufriera lo que ella sufrió de pequeñita. Y no sé si va a funcionar el vídeo. Le vuelvo a dar a ver si funciona. Valentina no está contenta porque tiene que ponerse una vacuna. ¡Qué miedo! Murmura para que su amigo David no sepa que le asustan las agujas. Él es muy valiente, porque aunque tiene una pierna de robot, nunca deja de jugar a los superhéroes. En la consulta espera al doctor Federico. Siempre sonríe y dice que su nombre significa niña valiente. Pero hoy Valentina no se siente así. Cuando el doctor Federico le habla de la inyección, no aguanta más y se echa a llorar. No quiere que le pinchen. Valentina, ¿a ti te gustaría ser una superheroína? Le pregunta el doctor Federico. Claro, es mi juego favorito con mi amigo David. Ya, pero yo me refiero a ser una superheroína de verdad. Esta jeringuilla tiene el poder para acabar con un malo malísimo. Un bicho que puede hacer que te pongas muy malita. Valentina duda. Si me pongo esta vacuna... Bueno, lo hemos cortado porque tenemos solo 4 minutos. Simplemente quería mostraros la versión vídeo. He traído más, por si le queréis echar un vistacillo. También he traído una cosa que está funcionando muy bien. Lo vendemos por 1,5 €, lo que nos cuesta. Y son los síntomas de la enfermedad para imanes para nevera con un pequeño rotulador. Bueno, pues también es importante prevenir la enfermedad a través de la vacunación, pero ya sabéis que las vacunas no son 100% seguras o llegan a todos los serogrupos, entonces es importante saber los síntomas de la meningitis. Y os animo en algodón reciclado vender bolsas, que aquí sí que podemos sacar un poquito más de dinerito. Todos estos elementos estoy ahí por si queréis echarles un ojo. Muchas gracias. Y ahí los datos de contacto de la asociación. Muy bien, vamos muy bien de tiempo. El turno ahora es para la Fundación ANAED. El tema propuesto de la campaña Saber que se puede. Está con nosotros José Ramón Pagés. Bienvenido, José Ramón. Pagés.
Es que, como estamos en esta parte del mundo... Bueno, buenas tardes. Bueno, yo soy José Ramón Pagés. Quiero utilizar una parte de mi tiempo, poquito, pero una parte de mi tiempo para que demos, si es posible, un aplauso para la gente de la organización, porque nos han hecho la vida muy fácil hoy y están grabando, nos han ofrecido un catering, nos han ofrecido que podamos hablar, expresarnos, y quiero de verdad agradecerlo porque a veces no nos damos cuenta y llevan trabajando sin parar desde esta mañana muy temprano. Bueno, la Fundación ANAED es una fundación que nació como asociación en 1994. Llevamos 29 años trabajando en el mundo de la depresión. Una enfermedad que, por desgracia, toca a muchas enfermedades también. Es decir, somos una enfermedad transversal. ¿Quién no tiene una enfermedad grave que no tenga una depresión añadida? Entonces, nosotros nos hemos dedicado durante muchísimo tiempo, todos estos años, pues no solamente a tratar a los pacientes o a sus familiares, que es importante, sino también a hacer acuerdos, a hacer colaboraciones, no solamente con el mundo de la depresión, sino con todas las enfermedades que hemos podido, ¿no? Es decir, ayudar, porque es una forma de ayudarnos nosotros mismos. Nos dedicamos a fomentar medidas, a informar sobre la depresión, impulsamos la investigación, combatimos el estigma, es decir, todas estas acciones nos dedicamos a hacerlas año a año, a pesar de los poquitos que somos. Quiero decir, tenemos una red de psicólogos, de unos 45 o 50 psicólogos asociados por toda España con ANAED, pero después al nivel organizativo, por eso tal vez el aplauso, ¿no? Es decir, a nivel organizativo somos muy poquitos los voluntarios que estamos ahí trabajando día a día, ¿no? Como sabéis, y ya no tengo que contarle a muchos, pero para el que no lo sepa, es una enfermedad que se supone que va a ser la primera causa de discapacidad en el año 2030. En las mujeres es una causa de discapacidad en este momento ya. Hay 2 millones, casi 500.000 personas afectadas en España, y yo diría que si multiplicamos por 4, que son las familias, hay 10 millones de personas que están afectadas por la depresión. Porque es una enfermedad no solamente inhabilitante, sino también te inhabilita en casa, y te inhabilita en el trabajo, y te inhabilita para conducir y para 1000 cosas que quieras hacer. Te hace desaparecer del mapa de alguna forma, y eso es grave. Y no confundamos, que es importante, la depre, como se dice hoy en día, con la depresión. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es un estado de ánimo y lo otro es una enfermedad. En España hay 6 especialistas en salud mental por cada 100.000 habitantes, frente a los 18 que hay como media europea. Es decir, la salud mental, ahora se empieza a hablar de ella. Nosotros nos congratulamos de que por fin nos estén recibiendo personas que antes era inimaginable. Hay personas que antes nos cerraban sus puertas o simplemente escondían la depresión debajo del armario, en el armario o debajo de la alfombra, porque no querían saber. A pesar de que la depresión es una enfermedad que, pues se lleva a 4.000 personas al año. Es decir, el último año contabilizado que tarda el INE, tarda 1 año y medio en darnos datos, que es curioso que tarden tanto, pero el penúltimo año contabilizado eran 3.500. En el último año ya eran 4.000. Es decir, que cada 2 horas y media se suicida una persona en España. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Saber que se puede, y nos hemos dedicado a buscar personas que nos contaran su realidad con la depresión, cómo la habían vivido, cómo la habían afrontado y cómo la habían podido superar. Nos hemos ido a 5 grupos sensibles con la depresión. Adolescentes, y puedo decir que en adolescentes se ha cuadruplicado el número de suicidios en adolescentes en los 2 últimos años, después de la pandemia, se ha cuadruplicado, no es ninguna tontería. A lo mejor no lo vemos serio porque son números, pero lo veremos serio seguramente cuando veamos que nuestra vecina, el hijo, se ha suicidado, o un primo, o un sobrino, o un hijo, o un nieto. Ahí es cuando nosotros creemos que si nos enteramos realmente hasta dónde llega la depresión. Hemos ido a hacer un cortometraje de adolescentes, protagonizado por adolescentes que nos cuentan su visión de la vida, de sus problemas, de sus historias. Hemos ido también a las personas que sufren cáncer en todas sus patologías, ¿no? Cualquiera de ellas. Hemos ido a personas que viven con el VIH cada día. Y la verdad es que hemos cortado muchísimas escenas y muchísimos
comentarios y aportaciones porque era duro también escucharles, ¿no? Y también hemos hablado de los mayores y tenemos otro cortometraje dedicado a los mayores y otro dedicado a las personas que sufren o han sufrido maltrato. Es toda una serie, queremos que sean 40, 50 capítulos y que lleguemos a poder financiar todos los capítulos donde haya depresión, allí estaremos nosotros, ¿no? Para eso también necesitamos la ayuda de los pacientes, para que nos digan no solamente los de nuestra fundación, sino los pacientes de todas las asociaciones que podáis aportar para que sean testimonios que podamos usar para los cortometrajes. Los cortometrajes son para que, si es el vídeo, prefiero que no se oiga porque es un teaser y es todo el tiempo repetir lo mismo, ¿no? Pero los cortometrajes, lo que sí está claro es que no es para nosotros. Nosotros ya sabemos lo que es la depresión. Esto es para que lo utilicéis vosotros, para que entréis en nuestra página web y que cojáis, si tenéis relación con VIH, pues VIH, que si es con jóvenes, si es con mayores, y si es depresión en general, cualquiera de ellos vale. O todos os vale. De ver cómo afrontan la depresión determinadas personas y cómo ven la depresión de una forma positiva. Nosotros no queremos vender tristeza, bastante tristeza hay ya cuando se sufre depresión. Lo que queremos es que al final se vea que de la depresión se puede salir siempre que ayudemos a esas personas a que lo hagan. Y bueno, este es nuestro contacto y agradecemos de verdad al Foro Español de Pacientes que hayan contado con nosotros y que por fin se le dé voz a la depresión. Gracias. Muchas gracias, Juan Ramón, y disculpa por haber leído mal el apellido antes. Es lo que tiene venir de la comunidad. Venir de la Comunidad Valenciana es lo que tiene muchas veces. En fin, yo estoy muy a gusto aquí en Madrid. El siguiente ponente viene de ANCAP. El tema propuesto es la campaña de diagnóstico precoz de cáncer de próstata y es Santiago Gómez, para el que pido un aplauso también. Adelante. Buenas tardes y muchas gracias al Foro Español de Pacientes por la invitación. Mi nombre es Santiago Gómez y represento a la asociación ANCAP como uno de sus pacientes de una enfermedad que tiene por nombre cáncer y de apellido próstata. Y quiero compartir con ustedes la gran importancia del diagnóstico precoz. Empezaré haciéndolo presentándoles el estatus de esta enfermedad, fundamentalmente en España y alguna pincelada en Europa y en el mundo. En el año pasado se diagnosticaron 35.862 nuevos casos de cáncer de próstata, pero veníamos de 35.764 en el año 2021. Datos facilitados por el Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer y que luego balanceamos con la Sociedad Española de Oncología Médica y la Red de Registro Español de Cáncer. El cáncer de próstata es el primero por prevalencia entre todos los tipos de cáncer diagnosticados en España. Es decir, está por delante del cáncer de pulmón y el colorectal. En cambio, es muy poco conocido. De ahí el sobrenombre del cáncer invisible. Nada más ni nada menos que sobre los 166.000 cánceres diagnosticados a los varones de todo tipo, el de próstata tiene un porcentaje del 21,61. Sobrevivimos a los tratamientos de prostatectomías y radioterapia de cáncer de próstata en España 260.000 pacientes. Asimismo, es el segundo en España sobre el total de todos los cánceres diagnosticados en mujeres y hombres. Sobre los 290.175 casos, ocupa un porcentaje del 12,35, después del colorectal. El número de muertes ascendió a 6.089 y se constituye como la tercera causa después del de pulmón y el colorectal. Es decir, sobre los 111.426 fallecimientos por cáncer en España, el porcentaje es del 5,64. En Europa se diagnosticaron 473.000 nuevos casos con 108.000 muertes. Y referir que a nivel mundial, sobre los 20 millones de nuevos diagnósticos, ocupa un porcentaje de 7,5, estamos hablando de aproximadamente 1,5 millones. Entonces, ¿por qué una asociación?
pues le voy a contar el origen de ANCAT. Ante estos datos alarmantes y además, como ven, con una tendencia creciente, se deben pues al compromiso del doctor Antonio Prieto González, cirujano y urólogo del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia, que junto con un grupo de pacientes deciden crear una asociación para frenar el avance de esta enfermedad. ¿Y cuáles son los objetivos? Los objetivos con los que trabajamos es ayudar, apoyar y colaborar con los que sufren o puedan llegar a sufrir esta enfermedad. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos dando visibilidad y concienciando a la población masculina de la importancia del diagnóstico precoz. A esta tarea nos ocupamos el equipo humano que compone la asociación y que suma la unión de pacientes, familias, y en este apartado quiero hacer un papel fundamental, distinguirle al de la pareja, hombre y mujer, porque lo sufren con más intensidad prácticamente que nosotros. Además, contamos con profesionales sanitarios e investigadores que juntos trabajamos para dar visibilidad y ofrecer tratamientos de apoyo a los que sufren esta enfermedad. Y aportamos algo a la sociedad. Como asociación de pacientes aportamos a la sanidad pública y privada, así como a organismos e instituciones, ideas y propuestas que resuelvan las necesidades reales de los pacientes a través de regulaciones y normativas, tanto en el área político, sanitario y social. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tomamos como base la experiencia y el conocimiento que nos aportan nuestros asociados a diario con síntomas y efectos secundarios cronificados que padecemos después de los diferentes tratamientos del cáncer de próstata. Pedimos más innovación, investigación y desarrollo para mejorar las condiciones de vida de nuestro colectivo. Lo hacemos tanto a la industria farmacéutica como impulsar proyectos de investigación en urología en el Sistema Nacional de Salud y, por supuesto, en la sanidad privada. Y proyectamos desde ANCAT el diagnóstico precoz apoyados en mensajes como los que se componen en estos dos vectores. El primero es: pedimos a todos los varones mayores de 50 años con carácter general y a los mayores de 45, si tienen antecedentes familiares, que realicen una vez al año una analítica de sangre que incluya el PSA, el famoso antígeno prostático, y a su vez que visiten una vez al año al urólogo. Y el segundo de los grandes mensajes es que pedimos para el cáncer de próstata un cribado poblacional. Queremos ser el cuarto cáncer, después del cáncer de mama, de colon y cuello de útero. Y para ello nos apoyamos en el Plan Europeo de la Lucha contra el Cáncer de la Comisión Europea, que además en la Comisión von der Leyen el 20 de septiembre del año pasado, pues promulgaron el enfoque de nuevos cribados de cáncer poblacional y atendían al cáncer de pulmón, al cáncer de próstata precisamente y al cáncer gástrico. Y estos son los mensajes que trasladamos principalmente a la sociedad, fundamentalmente con el cribado poblacional, a organismos e instituciones y a la comunidad médico-científica, para que se pongan las pilas y podamos tener un cribado poblacional, porque estamos convencidos de que el diagnóstico precoz salva vidas. Aquí tenemos la información de contacto con la asociación y agradecerles la atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Y terminamos esta ronda con apnea, tema propuesto, subvención de autoinyecciones de adrenalina. Está con nosotros Ángel Sánchez. Bienvenido. Buenas tardes, soy Ángel Sánchez, el presidente de AEPNA, no ANDEA. Vamos a dejar las patologías respiratorias en sus asociaciones. Nosotros somos la Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Lácteos. AEPNA nace en 1996 por iniciativa de un grupo de pacientes, como un grupo de autoayuda, como forma de apoyarse ante una situación que en esos años 90 empezaba a ser cada vez más frecuente. El crecimiento de las alergias a los alimentos,
entonces no existían redes sociales, había muy poca información y bueno, pues desde los años 90 a la actualidad no solo hemos visto un crecimiento incontestable del número de personas con alergia a los alimentos, sino que además esas alergias son cada vez más complejas. Hemos pasado de niños con alergia a 1 o 2 alimentos a encontrarnos a niños que prácticamente no pueden desarrollar una dieta normal por tener múltiples alergias. La reacción alérgica, en el caso de las alergias a los alimentos, pues puede ser, como en todo caso, una reacción suave, leve. Puede ser moderada, pero en los casos más graves puede ser mortal. Es lo que llamamos la anafilaxia o el shock anafiláctico en su forma más grave, que es potencialmente mortal. Y requiere atención médica inmediata, porque la muerte se puede producir en cuestión de minutos. Los casos de anafilaxia están aumentando en España. Estamos hablando de aproximadamente entre 53 y 111 casos de anafilaxia por 100.000 habitantes y año, con una mayor incidencia en niños, donde es aproximadamente 3 veces más frecuente que en el caso de los grupos etarios. Y sobre todo es muy frecuente, suelen debutar los niños con menos de 2 años de vida. La reacción anafiláctica no es predecible, no depende ni de la dosis del alimento ni del momento del día. Influyen una serie de factores que pues pueden determinar que un día ingieras sin querer una determinada cantidad de alimento y no tengas más que una reacción leve, y sin embargo, otro día con una cantidad mucho menor, pues como consecuencia de hacer ejercicio, como consecuencia de encontrarte con unas décimas de fiebre, si eres chica con la menstruación, si estás estresado, pues ese día se desarrolle una reacción anafiláctica. Y la medicación de rescate es la adrenalina. La adrenalina es el medicamento que puede revertir en minutos esa reacción, esos síntomas que pueden provocarte la muerte. La adrenalina se tiene que administrar de forma inmediata. Cuanto antes se administre, menor riesgo de complicaciones. Una vez administrada, el paciente debe acudir a observación al hospital, donde permanecerá como mínimo 4 o 6 horas, porque en muchos casos esa reacción anafiláctica es bifásica. Puede repetirse al cabo de 3-4 horas y si no estás en el hospital, pues puede tener graves consecuencias. La adrenalina es un medicamento muy barato de producir, cuesta unos pocos céntimos. El problema es que tiene una vida útil. Sin embargo, si estamos hablando de una situación de emergencia, necesitamos administrar esa adrenalina sin necesidad de calcular peso del paciente, sin necesidad de calcular dosis, sin necesidad de cargar una jeringuilla y una aguja y saber poner una inyección. Y por eso existen los autoinyectores de adrenalina, unos dispositivos que permiten administrar a cualquier persona sin ningún conocimiento sanitario esa dosis de adrenalina que necesita el paciente. Y ese autoinyector es un dispositivo de ingeniería complicado, muy seguro, pero que encarece enormemente el coste del producto. Y además con una situación añadida, y es que si hay cualquier fallo en un autoinyector que no administra la dosis o que se libera sola antes de haber procedido a utilizarlo, pues provoca que las agencias de medicamento europeas o americanas o de cualquier país donde se dispone de los autoinyectores inmediatamente retire del mercado esos lotes por necesidad de investigar cuáles son las causas y asegurar que la adrenalina funciona y pueda ejercer su función. El paciente anafiláctico normalmente lo es de por vida y va a llevar su adrenalina siempre encima. Las agencias de alergología, las agencias europeas del medicamento, las sociedades científicas internacionales y las españolas recomiendan la prescripción de 2 autoinyectores de adrenalina. 2, ¿por qué? Porque en muchos casos con una sola dosis no es suficiente, no revierten los síntomas y porque siempre existe la posibilidad del error. Es un dispositivo delicado en el sentido de que si no lo manipulas adecuadamente pues puedes terminar poniéndote la inyección tú mismo. Pensad que estamos en una situación de emergencia, que es a una persona, normalmente un niño, en una situación que se está ahogando, está hinchado, tiene dificultades para respirar, incluso se ha desmayado y bueno, pues la tensión y el estrés del momento puede hacer que sin querer te termines administrando tú la dosis de adrenalina, muy frecuentemente, por ejemplo, en un dedo, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente son dispositivos caros, no llega al precio de los medicamentos biológicos, pero en estos momentos en España el autoinyector ronda el precio en farmacia en 30 euros por unidad, más o menos. El paciente anafiláctico lleva esos dispositivos consigo siempre y la cuestión es que se usen, y mejor si no se usan, al cabo de 14 meses normalmente hay que renovarlos. Pero además tenemos que tener en cuenta también las circunstancias de la vida. Yo, si tengo un niño pequeño, anafiláctico, voy a tener 2 autoinyectores en mi entorno familiar, pero también debo dejar 2
autoinyectores en el colegio, porque un buen número de reacciones anafilácticas se producen en el colegio. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, el caso que hubo en 2019 en Palma de Mallorca, en un colegio, que una niña de 5 años falleció porque le dieron un yogur sin lactosa, cuando era alérgica a la proteína de leche de vaca. El caso es que, bueno, pues eso significa que en una familia con un niño alérgico lo normal es tener 4 o 5 dispositivos que se multiplican si el número de niños anafilácticos es mayor. Tenemos en la AEPNA alguna sociedad que tiene en casa 10 autoinyectores en activo. Y esto supone un coste económico importante para las familias. Por eso nosotros estamos trabajando y haciendo una labor de concienciación ante las administraciones públicas y los partidos políticos para garantizar ese tratamiento, esa adherencia al tratamiento de los pacientes crónicos con anafilaxia, para garantizar esa adherencia y que pueda ser asumido por todos con independencia de su nivel económico. ¿Qué pasa en los países de nuestro entorno? Bueno, pues en los países de nuestro entorno la situación varía de una manera importante. En España pagamos aproximadamente el 50% del coste del medicamento. En otros países como Israel, que es un país que tiene muchísima anafilaxia por cacahuete, pagan aproximadamente $7,50. En Australia 3, en Alemania y Suiza el 10% del importe del medicamento, y en otros países como Italia, el Reino Unido y Nueva Zelanda es gratuito. Nosotros no pedimos tanto. Nosotros lo que pedimos es que se reconozca, por una parte, por la Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios, que la adrenalina es un medicamento crítico. La OMS lo tiene reconocido como medicamento esencial para el tratamiento de la anafilaxis. Sin embargo, la Agencia Española del Medicamento se escuda en que hay 3 autorizados en el mercado. Y bueno, pues desde nuestro punto de vista eso no garantiza nada, porque ya en 2018 y 2019 vivimos 2 años de desabastecimiento como consecuencia de que uno de los fabricantes tuvo un problema en su fábrica en Estados Unidos y el fabricante que está en España, en Madrid precisamente, pues había retirado del mercado uno de sus autoinyectores porque el precio que pagaba dentro de la orden de medicamentos la Seguridad Social no cubría costes. El resultado fue que al final tuvieron que importar esas mismas adrenalinas fabricadas en Madrid desde Francia, con el consiguiente sobrecoste y sobre todo la incertidumbre que se generó para todas las familias. Desde ese punto de vista lo que estamos haciendo es trabajar de forma conjunta con la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica y con la Sociedad Española de Inmunología y Alergología Pediátrica para conseguir que el Ministerio de Sanidad reconozca el carácter crónico de la anafilaxia, carácter crónico de una enfermedad que el 99% del tiempo vas a estar sin síntomas, si evitas ingerir, entrar en contacto, inhalar ese alimento que te provoca la reacción, pero que tiene una manifestación aguda, es la anafilaxia, que te puede costar la vida. Y entendemos que ese reconocimiento de enfermedad crónica y por la propia naturaleza del principio activo es similar a otros glucósidos cardíacos, debería estar incluido en la lista de medicamentos de aportación reducida. Hemos preparado un manifiesto que hemos firmado a las asociaciones de alérgicos y estamos haciendo esa labor de lobby, de informar y de concienciar a todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, manteniendo conversaciones con la Agencia Española de Medicamentos y con el Ministerio de Sanidad en las diferentes direcciones generales implicadas para llevarles al convencimiento de que esta medida es necesaria, hay que adoptarla ya y que además contamos con el asesoramiento de economistas de la salud, que no tiene un coste disparatado ni exagerado para las arcas públicas. Ese es el trabajo que estamos haciendo en este momento y que, bueno, si necesitan más información pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras coordenadas. Muchísimas gracias.